Saludos hermanos, es un privilegio nuevamente poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. Espero que estén bien, de salud y que estén recibiendo bendiciones del Señor. En esta ocasión quiero compartir este tema, el número de la bestia, el número 666. Queremos hablar de este tema, quiero compartir algunas referencias relacionadas con este tema de Apocalipsis capítulo 13 y en realidad el énfasis va a ser en el número 666. ¿A quién se aplica este número? ¿Quién va a tener este número? Y también las enseñanzas o las interpretaciones que existen en cuanto a la aplicación de este número 666. Por lo tanto, los invito a que me acompañen para continuar con este estudio y espero con la ayuda de Dios que el Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda bendecir para que podamos tener un entendimiento más claro de este tema. Pero antes de continuar con el tema o empezar el tema en sí, les quiero leer un pensamiento para la oración y después podemos empezar con el tema. La referencia que tengo en mente que quiero compartir antes de orar se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 53. Y noten lo que dice. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos, cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Una referencia muy interesante, muy importante que nos menciona la hermana White, y menciona de que va a llegar el día grande y terrible del Señor. El día, como dice aquí, pronto llega el día de la venganza del Señor. Y Dios está permitiendo que la iniquidad llegue hasta su nivel máximo y que se desarrolle, ¿verdad? Todo esto, toda esta iniquidad y pecado que se manifiesta en las naciones. Sin embargo, va a llegar el tiempo cuando Dios va a venir en juicio. Muy pronto, empezando con la iglesia y continuando con el resto del mundo. También la referencia menciona algo muy importante que tiene que ver con la iglesia. Y hace la pregunta, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué no hay persecución como en días anteriores, como en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Cristo? Pues el simple hecho, aquí menciona la hermana White, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. En otras palabras, ya no hay esa diferencia. La iglesia ya no está exaltando las normas
bíblicas, no está exaltando los mensajes que nos han hecho el pueblo que somos. Y por lo tanto, ¿verdad? Cuando la iglesia se asimila al mundo, cuando la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y vive como el mundo vive, por lo tanto no despierta oposición. Y es triste que eso suceda, que la iglesia llegue a ser como un club social asimilado o conformado a las reglas del mundo, celebrando las fiestas del mundo, viviendo como la gente del mundo vive. Y por lo tanto, ¿verdad? No se despierta esa oposición, no se predica el mensaje del tercer ángel como se debería de predicar. Y también aquí menciona que dice que el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. O sea, está hablando del efecto o de lo que se mira en la iglesia. Hay poca piedad, hay poca consagración y por lo tanto, como la iglesia se ha asimilado o en cierta manera se ha unido al mundo, caminando en pos del mundo, por lo tanto no despierta oposición, no despierta persecución. Por lo tanto, hermanos, oremos para que seamos fieles en el mensaje que Dios nos ha dado, que podamos ser fieles en la verdad y que podamos predicar la verdad que Dios quiere que se predique en este tiempo. Y Dios se va a encargar del enemigo y de los que levantan o se levantan en contra de la verdad. Dios quiere que nosotros seamos fieles y que la iglesia cumpla con su deber. Por lo tanto, hermanos, los invito a que me acompañen para orar. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos ante tu presencia, suplicando tu bendición, suplicando tu ayuda, suplicando la dirección del Espíritu Santo al abrir tu palabra y al estudiar este tema que es muy importante para nosotros. Guíanos y bendícenos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces nuestro tema de hoy tiene que ver con Apocalipsis capítulo 13. Vamos a estar mirando el número de la bestia, 666, quién va a tener ese número, a quién se aplica esa profecía, y también lo que tiene la relación que existe en esa profecía con el pueblo de Dios, y también de lo que está pasando hoy en día en los eventos que estamos mirando aquí en los Estados Unidos, especialmente con las elecciones presidenciales que se aproximan muy pronto. Aquí hay mucho movimiento, hay muchas cosas que están pasando en este país. Quiero comentar algunas cosas sobre eso para que nosotros podamos estar alertas, despiertos y seguir la profecía y lo que Dios tiene para nosotros. Muy bien, entonces vamos a empezar leyendo Apocalipsis 13 del 11 al 18 para refrescar la memoria en cuanto a lo que dice la palabra de Dios sobre esta profecía. Dice, la bestia de dos cuernos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y él, en inglés dice, usa el pronombre él. Lamentablemente en la versión Reina Valera o otras versiones en español no contiene el pronombre él, pero tienen que buscarlo en la versión de inglés, King James, y van a encontrar eso. Dice, y él ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y él engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió.
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y él hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y queremos enfocarnos en ese número, 666. Por lo tanto, aquí tenemos la descripción bíblica de esta profecía de la bestia de dos cuernos. En este pasaje nos introduce a la bestia de dos cuernos, como también al falso profeta. El versículo 13 y 14, cuando menciona él, el pronombre él se refiere al falso profeta. Vamos a ver que el falso profeta y la bestia de dos cuernos, mayormente vamos a encontrar de que es el líder de este país, de los Estados Unidos, van a trabajar juntos para establecer esta ley dominical. Entonces tengan eso en mente, hermanos. El conflicto de los siglos, la página 492 y 493, nos dice esto. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo. Ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. Esta referencia nos está comentando, la hermana White está hablando de esta profecía de Apocalipsis capítulo 13. Ella dice, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Claramente aquí Inspiración nos menciona que la bestia de dos cuernos está hablando o se trata de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, representa a los Estados Unidos. Es algo muy pero muy claro que el Espíritu de Profecía lo hace muy claro. Por lo tanto, vamos a estar mirando esta profecía que tiene que ver con la bestia de dos cuernos. Aquí en esta gráfica podemos notar la bestia de dos cuernos, Apocalipsis 13, lo que acabamos de leer. Vamos a ver que esta bestia representa a los Estados Unidos. Y también el número de esta bestia es un número de hombre que es el número 666. Lamentablemente, ¿verdad? En la iglesia encontramos muchas interpretaciones equivocadas o falsas. A veces encontramos que muchos pastores o líderes, ¿verdad?, predican y enseñan que el número 666 le pertenece al Papa. Y vamos a ver que es una interpretación equivocada. Cuando miramos las bestias de Daniel 7, Apocalipsis 13 y también Apocalipsis 17, pues obviamente vemos a Babilonia, representada por el león, Medo-Persia, representada por el oso, Grecia por el leopardo, la bestia como leopardo, y Roma en su estado o en sus etapas pagana y después papal. Vemos aquí el cuerno cabeza que representa a la Iglesia Católica, ese sistema religioso político falso de la Edad Oscura. Y luego tenemos la bestia como leopardo. En esta bestia, la cabeza herida representa a la Iglesia Católica, a la Iglesia Romana Católica.
pero toda la bestia representa al mundo en su estado, ¿verdad?, político y su estado religioso. Está en 3 periodos: antes de la herida, durante la herida y después de la herida. Entonces, antes de la herida sí representa a la Iglesia Católica, que estamos hablando en el periodo de la Edad Oscura. Pero lamentablemente a veces encontramos que las enseñanzas falsas que se escuchan en la iglesia, de que la ramera también representa a la Iglesia Católica y que ella es la madre de todas las cabezas, ¿verdad?, de todas las iglesias. Y encontramos también, cuando se habla del número 666, también aplican ese número a la Iglesia Católica, al Papa. Pues vamos a ver que en esos casos es incorrecto. Vamos a ver que no representa al Papa. Vamos a ver que representa a otro personaje. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, para que podamos entender claramente a quién se aplica el número 666. ¿Okay? Vamos a estar mirando eso. Bueno, las interpretaciones erróneas de la bestia y del número 666. Eso es lo que queremos considerar. Esta referencia es tomada del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 7, y lo pueden encontrar en la página 1448. Noten lo que dice esta referencia: Vicarius Filii Dei. Esta interpretación está basada en la identificación del Papa como el Anticristo, concepto que se expuso claramente en la Reforma. El principal expositor de esta interpretación fue Andreas Hellwig, y ahí está la fecha a que él vivió, y luego lo encuentran también en L.E. Fromm, The Prophetic Faith, dice la fe profética de nuestros padres, la página 605 a 608. Desde los días de Hellwig, muchos han adoptado esta interpretación. Como este comentario identifica a la bestia como el papado, también acepta este punto de vista como el mejor que se ha presentado hasta ahora. Entonces aquí en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, el tomo 7, los líderes de la iglesia confirman de que esta interpretación estaba identificada, ¿verdad?, del Papa como el Anticristo, que fue presentada por Andreas Hellwig durante la Reforma Protestante, durante ese tiempo. Y dice que desde los días de Hellwig muchos han adoptado esta interpretación, y menciona como este comentario, o sea, como el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, identifica a la bestia como el papado, también acepta este punto de vista como el mejor que se ha presentado hasta ahora. Por lo tanto, aquí los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconocen que esa interpretación, ¿verdad?, la han tomado de Andreas Hellwig durante la Reforma, del tiempo de la Reforma, y reconocen o mencionan que es la mejor, vamos a decir, la mejor interpretación. Dice, como este comentario identifica a la bestia como el papado, también acepta este punto de vista como el mejor que se ha presentado hasta ahora. Entonces, obviamente, ¿verdad?, de aquí viene una interpretación que la iglesia lo ha tomado desde el tiempo que se presentó por Andreas Hellwig durante la Reforma Protestante. Y hasta la fecha muchos tienen esta idea, tienen este concepto, ¿verdad?, sobre la bestia, y lo identifican como el Anticristo o como el Papa. Y de ahí surgen con esa interpretación que el número 666 le pertenece al Papa. Voy a continuar con la referencia. Dice aquí, en cuanto al título Vicarius Filii Dei, la revista católica
Our Sunday Visitor, del 18 de abril de 1515, informó en respuesta a la pregunta, ¿cuáles son las letras que se propone que están en la corona del Papa y qué significan? Si es que tienen significado. Respuesta, las letras grabadas en la mitra del Papa son estas, Vicarius Filii Dei, que en latín significan vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostienen que la Iglesia, que es una sociedad visible, debe tener una cabeza visible. La edición de la misma revista del 15 de noviembre de 1914 admitía que los números latinos sumados daban un total de 666, pero añadía que muchos otros nombres también dan ese total. En el número del 3 de agosto de 1941, la página 7, nuevamente se trató el tema Vicarius Filii Dei y se afirmó que ese título no está escrito en la tiara del Papa. La tiara, se afirmaba, no lleva inscripción alguna. Y lo dice The Catholic Encyclopedia, la Enciclopedia Católica, distingue entre mitra y tiara. Describe la tiara como un ornamento que no es litúrgico y la mitra como uno que se usa para ceremonias litúrgicas. Si la inscripción Vicarius Filii Dei aparece en la tiara o en la mitra, no tiene verdadera importancia. Se admite que el título se aplica al Papa y eso es suficiente para los propósitos de la profecía. Por lo tanto, aquí, ¿verdad?, tenemos algunas declaraciones que vienen de la Iglesia Católica y sobre el título, ¿verdad?, Vicarius Filii Dei. Y ellos dicen aquí, la edición de la misma revista del 15 de noviembre de 1914 admitía que los números latinos daban un total de 666, pero añadía que muchos otros nombres también dan ese total. Y eso es muy importante porque es verdad de que ese título, Vicarius Filii Dei, cuando uno lo suma, dan el número 666, pero también pueden tomar otros títulos de otros nombres y también pueden sacar el número 666. Entonces, de allí es donde ha venido esta idea de que el título Vicarius Filii Dei se aplica al Papa y por lo tanto el Papa le pertenece el número 666. Pero vamos a ver que eso es una aplicación incorrecta y una aplicación que no está en armonía con la palabra de Dios. También si vemos esto, si ustedes ven aquí Vicarius Filii Dei, aquí está el nombre, lo que equivale, ¿verdad?, el valor de cada letra y nos da el número 666. Ustedes van a encontrar esta imagen o esta declaración o esta descripción del título Vicarius Filii Dei aún en varios libros del conflicto de los siglos. A través de los años se ha publicado el libro El conflicto de los siglos y en muchos libros que han sido publicados por, me imagino, ministerios independientes, ellos le han agregado una página donde ponen, ¿verdad?, el título y ponen el valor de cada letra y mencionan ahí que se aplica al Papa 666. Es una manera de presentar esa idea a los lectores que leen el libro El conflicto de los siglos como una idea que es sostenida por el espíritu de profecía, pero en realidad vamos a ver que no es así, hermanos. Es algo que fue incluido por muchos ministerios independientes o por los publicadores, diferentes publicadores que han publicado El conflicto de los siglos a través de los años y que han dado esa idea de que el número 666 se aplica al Papa, ¿verdad?, porque de allí viene este concepto o esta idea del título. Entonces, hermanos, vamos a ver que esa es una enseñanza incorrecta. En primer lugar, porque el número 666
Dios pone esa aplicación o esa descripción, la pone en la bestia de dos cuernos, que representa a los Estados Unidos de América. Allí no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. El número de la bestia y es el número del hombre, y la aplicación correcta es Dios la pone en la bestia de dos cuernos, no la pone en cualquier otra bestia, sino se tiene que encontrar en esa bestia de dos cuernos que sabemos que representa a los Estados Unidos. Entonces tengan esto en mente, de que a través de los años, y especialmente leyendo el comentario bíblico adventista del séptimo día, ellos mismos dicen y reconocen de que esa aplicación ha sido la mejor que se ha presentado, y por lo tanto toman esa interpretación y la enseñan como una verdad, como una aplicación correcta. Sin embargo, vamos a ver que no es correcta. El número 666 no le pertenece al Papa, y vamos a ver que el número 666 le pertenece a la bestia de dos cuernos, más específicamente al líder, al presidente de este país de Estados Unidos. No tiene nada que ver ahí con la Iglesia Católica, pero como les digo, a través de los años se ha dado esta interpretación incorrecta y muchos la enseñan de esa manera. Muchos pastores adventistas toman este título y lo aplican al Papa y dicen el Papa es el que tiene el número 666, y muestran cómo la Iglesia Católica o cómo el Papa va a surgir en poder, va a llegar a ser ese líder mundial que va a establecer la ley dominical, que va a venir a través de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero vamos a ver que en realidad no es así, hermanos, no es así. Bueno, la verdad sobre el número 666. Queremos saber entonces cuál es la verdad del número 666. Queremos ver la explicación y las declaraciones de inspiración que nos ayudan a entender este tema. Bueno, la primera que quiero compartir, la referencia, se encuentra en el tratado número 12, la página 26. Noten lo que dice. El poder que está representado por esta bestia de dos cuernos se identificará con el falso profeta, porque juntos son lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Apocalipsis 19:20. De esto es claro ver que los milagros que la bestia realiza a la vista de los hombres, y por medio de los cuales se engaña a los que moran en la tierra, Apocalipsis 13 y 14, son realizados por el falso profeta, Apocalipsis 19:20, en presencia de la bestia. Apocalipsis 13:14 dice, entonces, claramente la autoridad civil de la bestia, combinada con el poder sobrenatural del profeta, señala una unión de bestia y profeta, una afiliación de Estado y de representantes de la Iglesia. Es muy interesante, hermano, y muy importante que tengamos esto en mente. Aquí dice inspiración que cuando menciona Apocalipsis 19:20, dice juntos son lanzados vivos dentro de un lago de fuego, está hablando de una unión que existe entre la bestia de dos cuernos y el falso profeta. Entonces, el poder que está representado por esta bestia de dos cuernos se identificará con el falso profeta. En otras palabras, van a trabajar juntos para establecer una ley dominical, para hacerle una imagen a la bestia. Eso es algo muy importante. Obviamente, la Iglesia Católica va a apoyar esta decisión, va a apoyar esta ley. El Papa y la Iglesia Católica tienen su influencia sobre la mayoría parte del cristianismo, de la gente, y sí tiene su influencia, pero el que va a hacer el plan, el que va a diseñar, el que va a originar este plan va a ser la bestia de dos cuernos con el falso profeta. Ellos son los que van a ser los ingenieros. Quiero leer la continuación donde el mensajero menciona esto. La página 26 y 27 dice, teniendo solo dos cuernos y no 10, la bestia por lo tanto representa un gobierno local y no universal. No obstante, la bestia influirá en todo el cristianismo para hacer una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Es decir,
será el ingeniero de un arreglo mundial gubernamental, entronando de nuevo los principios del gobierno Iglesia-Estado de Roma eclesiástica. Siendo el restaurador de estos principios, él, la bestia, junto con el profeta, llegará a ser el principal dictador del mundo y formulará no solo las pólizas políticas y religiosas de los gobiernos, sino también el comercio del mundo. Él declarará que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 17. Entonces aquí Inspiración lo está haciendo muy claro. Esta bestia, ¿verdad? Es una bestia, como dice aquí, solo tiene 2 cuernos, no 10. Representa un gobierno local y no universal. Obviamente está hablando de los Estados Unidos. Sus 2 cuernos representan los 2 partidos políticos, los demócratas y los republicanos. Y aquí dice, esta referencia dice, no obstante la bestia influirá en todo el cristianismo para hacer una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y entonces el mensajero dice aquí, es decir, será el ingeniero el que va a originar, el que va a preparar, el que va a diseñar un arreglo mundial gubernamental, entronando de nuevo los principios del gobierno Iglesia-Estado de Roma eclesiástica. Entonces, el que va a ser el ingeniero, el que va a diseñar este sistema falso de adoración, sistema religioso, político, económico en uno, va a ser aquí, viene de los Estados Unidos, esta bestia con el falso profeta. Entonces aquí dice que siendo el restaurador de estos principios, él, la bestia, junto con el profeta, van a llegar a ser los principales dictadores del mundo. Solamente, o sea, dice, y formulará no solo las pólizas políticas y religiosas de los gobiernos, sino también el comercio del mundo. O sea, eso también tiene que ver con la marca de la bestia, que ya lo hemos estudiado. Tiene que ver con un sistema económico, un sistema de comercio en el cual las personas van a tener que tener esa marca en su mano derecha o en su frente para poder vender o comprar y vender. Entonces, ese sistema falso va a surgir, va a ser diseñado, va a ser el ingeniero, va a salir de los Estados Unidos. La Iglesia Católica va a estar en armonía, va a estar de acuerdo con ese sistema. Sin embargo, la autoridad y la planificación viene de esta bestia de 2 cuernos, viene de los Estados Unidos. Página 27 de la misma referencia dice, esta bestia representa a un hombre que está a la cabeza de una nación y cuya influencia va a lo largo y a lo ancho entre los reyes de la tierra. Él es además identificado por un número, el número místico 666. Entonces aquí tenemos la aplicación, hermanos, del número 666. Esta bestia representa a un hombre. Estamos hablando de la bestia de 2 cuernos, tengan esto en mente. Estamos hablando de la bestia que representa a los Estados Unidos. Esta bestia representa a un hombre que está a la cabeza de una nación, que obviamente se aplica al presidente. Esa es la posición más alta que se encuentra en este país de los Estados Unidos, es el presidente. Y menciona aquí, y cuya influencia va a lo largo y a lo ancho entre los reyes de la tierra. Este hombre, este presidente va a tener mucha influencia entre los reyes de la tierra. Ese es un punto muy importante que ahorita quiero comentar. Más adelante voy a comentar de eso porque aquí en este país se están preparando para elegir un nuevo presidente. Ahorita estamos en julio del año 2024 y en noviembre es cuando tenemos las elecciones presidenciales. Entonces nos falta unos cuantos meses
y va a determinar el rumbo de esta nación, va a determinar muchas cosas que no solamente van a afectar a este país, sino van a afectar a todo el mundo. Entonces aquí la referencia menciona que este hombre, este presidente, este líder de esta nación, esta bestia que representa a un hombre, debe de tener mucha influencia sobre los reyes de la tierra para que pueda formular un decreto falso, para formular un sistema falso de adoración, para hacer una ley dominical, para que todas las naciones, todo el cristianismo lo acepte. Y quiero mencionar algunas cosas que son muy interesantes en cuanto a lo que está pasando en la actualidad, pero tengan esa referencia en mente, hermanos. Aquí Inspiración nos menciona que la bestia representa a un hombre que está a la cabeza de una nación, o sea, de esta nación de Estados Unidos. Representa el presidente. Continuando con la referencia, página 27 dice: la creencia prevaleciente de que el número 666 es la identificación numérica de algún otro poder es una invención del príncipe de las tinieblas y es calculado para ocultar, si es posible, la identificación de este poder de dos cuernos. La Inspiración coloca el número sobre la bestia de dos cuernos y allí debemos dejarlo. Cuando el número finalmente sea formado, los siervos de Dios serán capaces de convencer a todos los sabios en cuanto a quién simboliza la bestia. Sin embargo, vemos ahora que nadie que estudia la palabra de Dios necesita ser engañado cuando este poder aparezca sobre la escena de acción. No obstante, la advertencia de Dios en contra de rendir homenaje a la bestia, el mundo no presta atención con el resultado que aún después que el número sea formado y hace a que todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Apocalipsis 13:16. Entonces, aquí la referencia nos hace muy claro, ¿verdad? La creencia prevaleciente de que el número 666 es la identificación numérica de algún otro poder es una invención del príncipe de las tinieblas. Y por eso les digo que la interpretación incorrecta que muchos le dan al número 666 y que se aplica al papado es una interpretación incorrecta, porque básicamente nos quita la atención o el enfoque a quien verdaderamente se aplica el número 666. Aquí dice: es calculado para ocultar, si es posible, la identificación de este poder de dos cuernos. Y esa es la manera que el diablo ha trabajado, engañando a la iglesia, pensando de que tenemos que mirar al Papa, a quien ellos dicen, ¿verdad?, que se aplica el número 66, y ignorando, completamente despreciando el hecho de que Dios lo ha puesto en la bestia de dos cuernos. Por lo tanto, tenemos que tener nuestra mente y nuestra vista, nuestro enfoque en la bestia de dos cuernos, que viene siendo los Estados Unidos. No necesariamente en las actividades del Papa, aunque es importante que uno sepa lo que está haciendo el Papa y las decisiones que está tomando la Iglesia Católica. Sin embargo, el que le pertenece el número 666 es a la bestia de dos cuernos, que viene siendo los Estados Unidos. Y de aquí es donde va a salir esa idea o ese plan de establecer un sistema falso de adoración. De aquí es donde se va a diseñar ese sistema falso. Entonces tengamos eso en mente, hermanos, porque es muy pero muy importante. Dice aquí: cuando el número finalmente sea formado, los siervos de Dios serán capaces de convencerse a todos los sabios en cuanto a quién simboliza la bestia. Entonces, cuando Dios en su tiempo nos indique a quién va a ser el que se aplique ese número 666, o el presidente, cuando estemos mirando los movimientos de este país en cuanto a establecer una ley dominical,
Aquí dice que los sabios, los hijos de Dios, los que están caminando en cuanto a la verdad, van a darse cuenta y entonces vamos a poder convencer a todos los sabios en cuanto a quién simboliza la bestia. Entonces tenemos que tener eso en mente, ¿verdad? Tenemos que estar mirando los movimientos de este país para establecer un sistema falso de adoración, establecer una ley dominical. La ley viene de aquí, de Estados Unidos. No podemos esperarla que venga de la Iglesia Católica o del Papa, aunque sabemos que tiene mucha influencia el Papa en los asuntos del mundo y en los asuntos de los diferentes gobiernos del mundo. Sin embargo, la profecía lo pone en la bestia de dos cuernos. Y tengan esto en mente, hermanos, que este presidente va a tener un aliado, va a tener alguien que le va a ayudar. Y esa persona va a ser el falso profeta. El falso profeta va a surgir de este país porque va a trabajar unido con el presidente para formular los planes, establecer un sistema gubernamental, ¿verdad? Entronando los principios de la Edad Media. O sea, ellos van a ser los ingenieros de este sistema falso. Uno, el falso profeta va a trabajar en el aspecto religioso, va a ser el representante de las iglesias protestantes y en cierta manera también de la iglesia católica, y el presidente va a ser el que va a estar dirigiendo el aspecto civil, el aspecto político. Entonces unidos obviamente van a traer este sistema a la luz y finalmente van a hacer un decreto de muerte, de que todos tienen que someterse y obedecer esa ley, ¿verdad? Y hace a que, como dice aquí, y hace a que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en su frente. Llegan a dictar, a hacer un decreto mundial que todos tienen que someterse a este sistema y que tienen que recibir la marca de la bestia. Entonces tengan eso en mente, hermanos, porque la Biblia nos menciona en realidad que el que le pertenece el número 666 es al presidente de los Estados Unidos. Allí no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, no tiene nada que ver con el Papa. Esa es una interpretación falsa que se ha dado por muchos años y que muchos pastores, muchos líderes de la iglesia lo han adoptado como la mejor posición y por lo tanto lo enseñan así y lo presentan así. Pero esa es una manera mala de engañar, que el diablo usa para engañar al pueblo de Dios y que no pongan su atención, no fijen sus ojos en realidad a quien le pertenece, que es el presidente de los Estados Unidos, la bestia de dos cuernos. Bueno, vamos a continuar. Esto se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 2, número 17, la página 5 y 6. Noten lo que dice. Vemos que la Biblia coloca el número 666, no en la primera bestia de la bestia semejante a un leopardo, sino en la segunda, la bestia de dos cuernos. Porque la descripción de la primera bestia termina en Apocalipsis 13:10 y la descripción de la bestia de dos cuernos comienza en Apocalipsis 13:11 y termina en Apocalipsis 13:18. Una publicación denominacional, una publicación de la denominación del principio titulada Una palabra a la manada pequeña y editada por los fundadores de la denominación, también coloca correctamente el número 666 en la bestia de dos cuernos. Si tienen ese libro, hermanos, busquen la referencia y ustedes se van a dar cuenta que esa publicación de la denominación de la iglesia, ellos en ese tiempo estaban poniendo la aplicación correctamente, o sea, el número 666 le pertenece a la bestia de dos cuernos. Yo tengo ese librito en inglés, A Word to the Little Flock, en inglés, una palabra a la manada pequeña. Ustedes lo pueden encontrar y busquen la página 19 y van a encontrar que de hecho esa publicación ellos tenían el entendimiento correcto, pero a través de los años, como les digo, han adoptado una interpretación incorrecta y ahora se la aplican al Papa.
y es una enseñanza errónea. Por lo tanto, ustedes pueden buscar ese libro. Si no lo tienen, búsquenlo para que lo tengan como una referencia, que es muy importante. Muy bien. Eventos actuales hoy en día. Muy bien, entonces llegamos ahora. Quiero compartir algunas cosas que son muy interesantes. Muy interesantes que está pasando hoy en día, ¿verdad? Especialmente en este país. Estamos mirando eventos que nunca antes se han visto. Ese conflicto, pues, que existe entre los demócratas y los republicanos. Este país está completamente dividido. Las cosas se han puesto muy mal en realidad entre este aspecto político y la gente está enojada, la gente tiene un espíritu muy malo en cuanto a la política y en cuanto al aspecto que se está mirando, ¿verdad? Todo esto. De tal grado que acaba de pasar en estos días un intento de asesinar al vicepresidente, no al vicepresidente, sino al expresidente Donald Trump, que obviamente él está queriendo ser nuevamente el presidente de este país. Les quiero dar una noticia, esto lo agarré del internet y yo sé que para este momento ustedes ya han escuchado las noticias y ya están mirando lo que ha pasado en este país, pero básicamente esto sucedió hace unos días. Esta fue de las noticias, noticiero. Este evento sucedió en el julio 13 del año 2024 en Butler, Pennsylvania. Dice, lo que comenzó como una reunión de Donald Trump tan solo días antes de la conferencia republicana terminó en apenas unos minutos con un intento de asesinato contra el expresidente, dejándolo ensangrentado y a su presunto tirador asesinado por el servicio secreto. Un miembro de la multitud también murió a tiros mientras protegía a su familia. Se pudieron observar las imágenes que conmocionaron al mundo. El expresidente goteando sangre de un lado de su rostro, levantando un puño mientras el servicio secreto lo apresuraba a salir. Una bala había rozado la oreja del candidato republicano Donald Trump. Y ese fue lo que pasó, hermanos, básicamente este sábado pasado. El intento, ¿verdad?, de asesinar al expresidente Donald Trump. Y eso ha causado que este país ahorita esté en alerta, que este país la gente esté enojada, por un lado, otros están inseguros, mucha incertidumbre porque no se sabe lo que va a pasar ahora, qué va a pasar con estas elecciones presidenciales que se aproximan en el mes de noviembre. Hay mucha incertidumbre, hay mucha preocupación, hay mucha inquietud. Ahora, ¿verdad? Quieren saber quién fue el culpable, por qué se permitió esto, por qué el servicio secreto, sabiendo ellos mismos, pues si ustedes han visto los videos, ellos sabían la persona que estaba en el techo listo para disparar a Donald Trump. Como 2 minutos antes sabían. ¿Por qué ellos fallaron en su deber? ¿Por qué fallaron en su trabajo? Entonces hay muchas preguntas que están surgiendo. Quieren saber si el tirador tenía asistencia de alguien más. ¿Quién fue el responsable? ¿Quién fue el culpable? Si hay agencias o grupos detrás de este tirador. Son muchas las preguntas que han surgido. Muchas preguntas y hay mucha preocupación de lo que puede suceder en el futuro. Posibles razones para asesinar a Donald Trump. Esto es de mi punto de vista.
como yo, ¿verdad?, sigo las noticias y los eventos aquí en Estados Unidos, las posibles razones para asesinar a Donald Trump que yo pienso que lo quieren matar es, ¿verdad?, si es elegido como presidente, él ha dicho que quiere retirar las tropas estadounidenses de varias partes del mundo. También quiere parar el apoyo a Ucrania. Quiere proteger la frontera y no involucrarse en más guerras. Y obviamente, ¿verdad?, es una persona que no lo pueden controlar. Por lo menos eso es lo que yo noto y lo que yo veo en Donald Trump. Él es una persona que no quiere meterse en más guerras. No quiere apoyar a Ucrania. Y en realidad él está, en cierto sentido, está en contra del complejo militar industrial de este país. Este complejo militar industrial quieren que existan más guerras, que haya más conflictos a través del mundo, porque les conviene a estas personas, ¿verdad?, los que están detrás de esto, porque están generando mucho dinero. La fabricación de armas de guerra produce y resulta en mucho dinero y hace que estas personas se hagan más ricos. Por lo tanto, el presidente no quiere esto. No quiere que existan más guerras. Quiere parar la ayuda a Ucrania y también, ¿verdad?, en otros conflictos en el mundo. Y por lo tanto, yo siento de que hay personas que lo quieren eliminar, lo quieren quitar porque es una persona que no lo pueden controlar. No es muy popular con los élites, con las personas que quieren un nuevo orden mundial. No es una persona que lo pueden manipular fácilmente, no lo pueden controlar. Y por lo tanto, él no es como un jugador que está de acuerdo con ellos. Y por lo tanto, ¿verdad?, no quieren que él llegue a ser el nuevo presidente, porque siendo el nuevo presidente, él va a querer, ¿verdad?, sacar a las tropas de otros países, no meterse en conflictos de guerra con otros países, y eso obviamente no les conviene a este complejo militar industrial, porque ellos quieren generar más guerras. Quieren, ¿verdad?, que Estados Unidos esté involucrado en todo tipo de guerras a través del mundo. Esas son las razones que yo pienso. Yo creo que son las razones que yo pienso y creo que lo quieren, ¿verdad?, asesinar y matar. No quieren que él llegue a tomar nuevamente la posición del próximo presidente de estos Estados Unidos. Ahora, por el otro lado, tenemos a Joe Biden. Si ustedes también siguen las noticias, vemos que Joe Biden tiene un problema muy serio. Tiene demencia. Se nota en la manera que él habla, cómo él camina, siempre está desorientado. En las entrevistas que él hace, que le hacen a él ya no puede hablar bien, su memoria se le va. Y obviamente el partido de los demócratas están muy preocupados porque saben que él no puede asumir esa posición 4 años más. Por lo tanto, van a tener que reemplazarlo. Eso es lo que yo pienso, que van a tener que reemplazarlo con otra persona que pueda correr contra Donald Trump. Yo pienso que ellos están sumamente preocupados porque notan y ven que Joe Biden no puede continuar como el próximo presidente. ¿Qué va a pasar, hermanos? Yo no sé qué va a pasar. No sé si, ¿verdad?, van a asesinar a Donald Trump en este tiempo que queda. Yo no sé a quién van a reemplazar, o sea, a quién van a usar para reemplazar a Joe Biden. Solamente Dios sabe. Lo que sí sé es de que el tiempo se está terminando. Posiblemente Dios nos puede dar más gracia para que el próximo presidente no cumpla la profecía de la bestia de 2 cuernos, el 666. Puede ser que elijan a un hombre que pueda cumplir la profecía del 666 y que sea el ingeniero para establecer ese sistema falso.
No lo sé, hermanos, solamente Dios sabe. Pero lo que sí sé es de que estamos muy cercas al cumplimiento de esta profecía. No sabemos si el próximo presidente va a cumplir esta profecía o si Dios nos va a dar más gracia y en el futuro va a surgir ese hombre. No lo sé. Lo que sí sé, hermanos, es de que tenemos que estar estudiando como nunca antes, mirar los movimientos que se llevan a cabo en este país, porque van a tener una influencia muy grande, no solamente sobre este país, sino sobre todo el mundo. Especialmente como están las cosas ahorita, están muy serias en todo aspecto, ¿verdad? Los países, hay conflicto en Ucrania con Rusia, este país tiene conflicto con Rusia, con China, con Irán, lo que está pasando en el Medio Oriente entre los israelitas contra los palestinos y cómo los otros países se están involucrando de alguna manera o de otra. No ha parado ese conflicto, ni siento que va a parar, obviamente, porque la profecía nos dice que va a llegar a ser una guerra mundial muy pronto. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde no sabemos, ¿verdad?, cuánto tiempo Dios nos va a dar, pero sabemos de que el tiempo se está terminando. Entonces es algo muy interesante, ¿verdad? Yo veo las noticias, me interesa lo que está pasando, porque es importante estar informado y con la palabra de Dios estar alertas del cumplimiento de estas profecías. Pero solamente Dios sabe lo que va a pasar el día de mañana. Simplemente nosotros tenemos que estar alertas, estudiando, mirando los consejos de Dios a través de sus profetas para que podamos estar listos y preparados cuando este evento se cumpla y que podamos ser encontrados entre los fieles cuando la iglesia sea purificada. Pero, ¿qué va a pasar el día de mañana, hermanos? Solamente Dios sabe. Pero es muy interesante los eventos que están pasando en este país. En este país la gente está tensa. Yo noto una tensión muy fuerte por lo que puede suceder. Estábamos como muchos noticieros, muchas personas han dicho de que era solamente una media pulgada o una pulgada. Si la bala lo hubiera penetrado su cabeza, lo hubiera matado. Muchos piensan que hubiera habido una guerra civil aquí en este país. Y yo pienso que Dios no permitió que lo mataran. Todo está en las manos del Señor. Y yo creo que Dios no permitió que lo mataran. Dios sabe, pero vivió. Donald Trump vivió, es algo increíble, pero sabemos de que la profecía se tiene que cumplir. Entonces que Dios nos ayude, hermanos. Muy bien, voy a terminar con esta referencia que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 484. Dice: los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. En tiempo de Abraham, la misericordia dejó de alejar con los culpables vecinos de Sodoma, y todos, excepto Lot, con su mujer y 2 hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto de lo que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, les envía Dios operación de error. En inglés dice un espíritu de error, para que crean a la mentira,
para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2 del 10 al 12. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Esta referencia es muy importante, hermanos, porque nos mencionan que en cada generación Dios ha amonestado al mundo a través de su pueblo. Siempre Dios manda un mensaje de amor y misericordia a los habitantes de la tierra. Usa a sus profetas, les da un mensaje que ellos lo tienen que proclamar a la iglesia y al mundo. Aquí nos da el ejemplo del mensaje que Dios envió a través de Noé, en esa generación de los antediluvianos, que iba a destruir al mundo. Les dio un mensaje a través de Noé. Pocos, 8, solamente pudieron entrar en la arca, pero los millones que existían en ese tiempo fueron destruidos. Más tarde aquí menciona a Abraham, tiempo de Abraham, ¿verdad? Les dio también un mensaje. Después vimos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y a través de las edades, Dios ha dado mensajes de amor y misericordia a las generaciones. Hoy en día, dice aquí, que considerando los últimos días, el Señor también ha mandado un mensaje hoy en día. El mensaje, ¿verdad? El que tenemos, el mensaje del cuarto ángel, del Elías antitípico. Un mensaje de juicio, pero es un mensaje de amor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la iglesia se salve. Dios quiere que su pueblo entienda lo que está por venir. Y no solamente la iglesia, también Dios manda mensajes al mundo, pero obviamente usa la iglesia para que la iglesia amoneste al mundo de lo que está por venir. Y aquí pone una referencia muy importante, la referencia de Tesalonicenses. Entonces dice que, por lo tanto, Dios les envía en inglés dice un espíritu de error. Aquí dice Dios, por lo tanto, les envía Dios operación de error. Dice un espíritu de error para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, cuando uno no se enamora de la verdad, cuando uno no acepta la verdad, cuando uno no acepta el mensaje de Dios, entonces en muchas ocasiones Dios les manda un espíritu de error para que crean la mentira. ¿Por qué? La razón principal es porque la gente no se enamoró de la verdad. Y es triste porque a través de la historia de la iglesia hemos visto a personas que no se enamoran de Cristo, no se enamoran de la verdad. O sea, el enfoque no está allí. Lamentablemente a veces la gente se desanima o el enfoque está en las personas, en un líder. La gente usualmente se desanima fácilmente si un líder lo encuentran en pecado, si en la iglesia no los tratan bien, los desprecian o ¿verdad? No los saludan o cualquier cosita muy insignificante, los hermanos a veces se desaniman y ya no quieren seguir adelante, echándole la culpa a las circunstancias que existen en la iglesia, o porque no lo trataron bien, no lo atendieron, o cualquier otra cosa. Y el simple hecho es, hermanos, porque el enfoque no está en la palabra de Dios. Tenemos que tener nosotros el enfoque en Dios y en su palabra, en su mensaje, no en la gente. No en la gente, el mensaje, el enfoque nunca tiene que estar en la gente, o en un grupo, o en una asociación, o en una iglesia, o en un ministro, o en un líder. No, el enfoque tiene que estar en Dios y en su palabra, en su mensaje. Si hacemos eso, y si nos enamoramos de la verdad, entonces vamos a evitar lo que dice aquí en Tesalonicenses, que Dios nos mande un espíritu de error para que creamos la mentira cuando uno no se enamora de la verdad. Que no lleguemos a ese punto, hermanos, porque el enemigo quiere desviarnos, quiere separarnos de Cristo, quiere desviarnos poniendo nuestro enfoque en otras cosas menos la palabra de Dios.
Entonces aquí esta referencia nos ayuda a entender de que nuestro enfoque tiene que estar en Jesús, en el mensaje que Dios ha enviado a través de los profetas que Dios ha elegido con el deseo de salvar a la iglesia. Es un mensaje, es verdad, es un mensaje de amonestación, es un mensaje de juicio el que llevamos, pero también es un mensaje de misericordia, es un mensaje de amor, porque Dios quiere que la iglesia reciba el mensaje de amonestación y evite la destrucción si uno se somete a Él. Y Él lo hace porque ama a la iglesia y por lo tanto quiere que nosotros sepamos la verdad, no quiere que estemos engañados. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para que podamos llegar a ese punto en tener esa confianza y que nuestro enfoque esté en Dios, consagrándonos a Él y estudiando su verdad, el mensaje. Va a haber trigo y cizaña hasta Ezequiel 9, hasta el tiempo que Dios purifique a la iglesia. Eso es inevitable. Va a existir el trigo y la cizaña, pero eso no tiene que quitar el enfoque que debemos de tener. Eso no tiene que afectar nuestra relación con Dios. Nuestro enfoque es Dios y su palabra. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para que podamos entender bien este tema. Acuérdense, el número 666 le pertenece al próximo presidente de Estados Unidos que vaya a hacer este decreto de muerte, esta ley. No le pertenece al Papa. Esa interpretación es incorrecta y está diseñada para desviar la atención de lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que se aplica a la bestia de dos cuernos. Entonces tengan eso en mente, hermanos. Lean estas referencias con oración para que podamos entender claramente lo que Dios quiere enseñarnos y que Dios nos ayude, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles que no sabemos el destino de este país. Bueno, sí sabemos, ¿verdad?, que este país va a ser va a apostatar y finalmente va a ser castigado, pero en realidad no sabemos, hermanos, qué va a pasar con estas elecciones presidenciales o lo que están planeando tanto los demócratas como los republicanos por los eventos que se han realizado en estos últimos días. Que Dios nos ayude y que Dios nos pueda dirigir y bendecir para que estemos listos y preparados. Voy a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por estar con nosotros. Te suplico que nos bendigas, que nos ayudes para que podamos seguir estudiando tu palabra y para que podamos ver la verdad revelada como tú quieres que la entendamos. Ayúdanos a estar listos, ayúdanos a concentrarnos y consagrarnos más, y ayúdanos a tener nuestro enfoque en ti y en tu palabra. Ayúdanos a ser fieles y firmes, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Te pido que bendigas a todos los hermanos, personas que van a ver este video, que puedan entender estos principios y estas verdades. Te lo suplico todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Es mi deseo y mi oración. Amén.